Hemos estado hablando de retos toda la mañana y yo ahora tengo un reto esencial, que es contaros o resumir 3 conceptos esenciales para hoy, o sea, para esta charla por los que estamos aquí, en 10 minutos. Los 3 conceptos son ciencia, colaboración e innovación, y además en ese orden. Y para ello además voy a intentar hacer un viaje en el tiempo. Voy a llevar atrás en el tiempo y de vuelta a nuestros días para que podamos entender todo esto, ¿vale? El primer viaje en el tiempo que me gustaría hacer. Vámonos atrás hasta la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial, Europa está como está y hay una migración de conocimiento científico que huye de Europa hacia Estados Unidos principalmente, ¿vale? En ese momento, diferentes países de lo que hoy es la Unión Europea se juntan y deciden crear un laboratorio de referencia para investigar de una manera abierta sobre un concepto, sobre un tema que era totalmente esencial, que era la energía o la física nuclear en ese momento, ¿vale? Este concepto, que nace como tal para traer el conocimiento, lo que pone de manifiesto es el poder de la ciencia también para unir pueblos. La ciencia abierta para unir pueblos, es decir, cómo Europa podía ser reconstruida a través de la ciencia y a través de la unión de diferentes pueblos con un fin común, ¿vale? Este concepto da lugar al nacimiento del CERN. El CERN es el Centro Europeo para la Investigación de Física de Partículas, que está en Ginebra y que nace justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Con un objetivo, es hacerse en ciencia abierta, pero no solo en el ámbito europeo, sino en el ámbito mundial. Y ahora voy a ir un poco más sobre ese punto. El segundo viaje que queremos hacer en el tiempo, imaginaros 52 años atrás de hoy. Peter Higgs, uno de los científicos seguramente que ganó el premio Nobel hace unos años y que seguramente es una referencia para muchos de nosotros que nos gusta la física. Tú eres físico, me dijiste. Y este hombre, cuando intentaba determinar el modelo estándar, es decir, el modelo que determina cómo interactúan cada una de las partículas que conocemos en el universo, es decir, cómo interactuamos cada uno de nosotros, ¿vale? Cómo interactúa todo aquello de lo que estamos hechos yo, esta sala, las estrellas, las galaxias y todo lo que conocemos en el universo. Este hombre se dio cuenta que faltaba una variable a la que él llamó H, de ahí el nombre de Higgs, bosón de Higgs. Ocurre que luego la prensa le llamó partícula de Dios, pero a nosotros no nos gusta llamarlo así, nosotros le seguimos llamando bosón de Higgs porque creemos que es el nombre correcto, ¿vale? Ocurre que durante estos 50 años la teoría empieza a evolucionar y la gente empieza a adoptarla como que parece, hay indicios reales de que esta teoría que define todo lo que conocemos, es decir, el modelo estándar de nuestro universo, parece ser que es cierta, pero necesitamos la prueba real, necesitamos comprobar, y así es como funciona la ciencia, comprobar que aquello que se ha calculado, aquel modelo, tiene un impacto o podemos observarlo en el mundo real, ¿vale? Para ello el CERN otra vez toma de manifiesto y decide construir la máquina más complicada y el instrumento científico seguramente más grande jamás construido por la humanidad para determinar, entre otras muchas cosas, si el bosón de Higgs existe como tal o no, ¿vale? Y de pronto pone o junta o une todo su poder. Y no solo Europa, sino más de 110 diferentes nacionalidades, instituciones y científicos de más de 110 diferentes nacionalidades, que se unen con un objetivo común. Hoy en día en el CERN podemos encontrar gente de Israel y gente de Palestina trabajando en la misma oficina. Y creo que eso es un hecho bastante remarcable hoy en día. Volvemos atrás un poco. 2012. El CERN decide crear una rueda de prensa donde, en un ejercicio de máxima honestidad, decir que hemos encontrado algo que parece ser el bosón de Higgs, algo que parece mucho que cumple las características del bosón de Higgs, pero necesitamos un poco más de tiempo para seguir analizando los datos. 2 años después, el bosón de Higgs queda totalmente demostrado y Peter Higgs consigue su premio Nobel, ¿vale? Y ahora viene una pregunta, y esto me parece muy divertido. Hace poco estuve en un colegio, suelo ir a una charla de vez en cuando en los colegios, explicar lo que es el CERN y lo que hacemos allí. Y siempre cuando tienes niños delante tienes que tener mucho cuidado. Porque una de las preguntas que me hicieron, y que creo que en este auditorio también tiene sentido, es ¿y para qué me sirve a mí el bosón de Higgs? ¿Vale? Entonces lo que quiero daros es la misma respuesta que di en aquel momento después de elaborarla un poco más. En aquel momento di la respuesta que dije, no tengo ni idea. Hay que ser honesto, no tenía ni idea. Pero ahora, cuando intenta razonar para qué me sirve a mí el bosón de Higgs, entonces nos vamos a viajar en el tiempo otra vez. Y esta vez hasta 1831. Michael Faraday. Este hombre trabajaba en un laboratorio jugando con imanes, como se decían sus compañeros, que él jugaba con imanes, hacía juegos de niños con imanes. De pronto ese juego con imanes se convirtió en la base de lo que conocemos como el campo electromagnético,
que es la base de nuestra sociedad. O sea, no concebimos nuestra sociedad sin el campo electromagnético. Imaginaros, el hazmerreír de aquel laboratorio, de pronto creó algo que no tenía ni idea para lo que serviría en el futuro, pero que ha cambiado nuestra sociedad. En el bosón de Higgs o con el bosón de Higgs puede ocurrir exactamente lo mismo. No tenemos ni idea para qué sirve hoy, pero serán nuestros hijos, quizás los hijos de nuestros hijos, los que empiecen a utilizarlo y conciban utilidades más allá de nuestra imaginación actualmente. ¿Vale? Y de ahí la importancia de este tipo de descubrimientos, de ahí la importancia de la investigación fundamental. Pero bueno, he dicho que para ello construimos la máquina más potente jamás construida, construimos el experimento más potente jamás construido, más complejo, miles de científicos e ingenieros trabajando cada día para hacerlo posible. Cuando tú trabajas o cuando tratas de arañar los límites del conocimiento o los límites de la tecnología humana, aparecen cosas. Aparecen cosas como las pantallas táctiles, pues mucha gente cree que se inventaron en el MIT, las pantallas táctiles se crearon en el CERN. Aparecen cosas como el PET, la P viene de positron, es decir, una antipartícula. Hoy en día tenemos muchos aceleradores de partículas en nuestros hospitales debido al desarrollo que hicimos en el CERN, pero hay uno que brilla sobre el resto, para mí. ¿Sabéis cuál es? Hemos hablado hoy aquí un montón sobre él, y ese invento es la web. En 1989, un joven Tim Berners-Lee trabajaba en una oficina que hoy se puede visitar en el CERN, está cerca del restaurante 1, el principal restaurante del CERN. Y este hombre intentaba pensar cómo podía optimizar el proceso para, de algún modo, hacer que diferentes científicos de toda la colaboración, es decir, a nivel mundial, pudieran compartir información. Algo que hoy nos parece súper simple y sencillo. En aquel momento no lo era. Peter Higgs creó una especie de boceto, una especie de paper, una especie de manuscrito y se lo llevó a su supervisor. Su supervisor solo escribió Bake Bucket Sighting. Y ese Bake Bucket Sighting ha cambiado nuestra sociedad. Y ha cambiado nuestra sociedad la manera de cómo trabajamos, la manera de cómo nos comunicamos, la manera de cómo. Todo lo ha cambiado todo. Y también a mí otra pregunta que me gustaría hacer es ¿por qué creéis que la web tuvo tan impacto en la sociedad? Y la respuesta es muy sencilla, y es algo que he dicho ya anteriormente. Ciencia abierta. La naturaleza del CERN es compartir todo. Cuando creamos la web, decidimos compartir la web y hacerla de dominio público, de manera que cualquiera de nosotros pudiera crear aplicaciones. Y eso fue la clave, sin ninguna duda, para que hoy nuestra sociedad sea como sea. Entonces, si nos damos cuenta del viaje que hemos recibido desde el principio o de cómo la ciencia empezó a cambiarlo todo, hasta cómo esa investigación fundamental cuando te ves forzado a arañar los límites del conocimiento humano, aparecen cosas que tú no te esperas y que cambian nuestra sociedad. Y ese es el link que quiero hacer con blockchain. Porque existen muchos paralelismos que se han mencionado aquí anteriormente. Blockchain es algo abierta, totalmente abierta. Cualquiera de nosotros puede crear su propio blockchain, su propio token, su propia cryptocurrency o su propia aplicación que trabaja sobre blockchain. Ayer alguien me decía la creación de estándares sobre blockchain. Yo soy totalmente contrario a la creación de estándares sobre blockchain. Creo que la tecnología todavía no es lo suficiente madura para poder crear estándares encima de la blockchain. Dejemos que la tecnología evolucione. Crear un estándar pararía la tecnología. Dejemos que la tecnología evolucione, porque no sabemos dónde nos llevará. Yo no podría decirte, dejemos que evolucione 1 año, 2 años, 5 años, no lo sé. Pero dejemos que evolucione, no pongamos barreras. Y para mí crear un estándar sobre blockchain hoy en día sería crear una barrera. Una barrera que seguramente nos pondría en desventaja. Y aquí quiero decir algo sobre las ventajas y desventajas. Es que Europa está en un sitio muy ventajoso para aprovechar la blockchain e intentar balancear este modelo tecnológico o esta competencia tecnológica que tenemos, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos no piensa sobre la blockchain, no desarrolla. Silicon Valley no piensa sobre la blockchain. En Europa sí. Y tenemos que hacer un esfuerzo enorme para hacer que blockchain sea el core de nuestra tecnología, que sea nuestro sello de identidad. Y eso es esencial, ¿vale? Y yo vivo en Suiza, el Crypto Valley, Zug. Es un pueblo, o sea, Zug es el cantón, pero el Zug en sí es un pueblo, 20.000 habitantes. Más empresas relacionadas con blockchain que habitantes. Ese es el modelo a seguir. El modelo a seguir. Antes aquí se hablaba sobre la ICO, sobre la ICO. Quizá me he sentido hasta un poco mal, porque en cierto modo hablaban... O sea, he llegado a hacer la relación entre ICOs y financiación de terrorismo. A mí me parece una barbaridad. Para mí la ICO es libertad absoluta
para hacer lo que quiero hacer y que la gente decida si el proyecto que tengo en mente es suficientemente bueno para ello invertir en esa idea. Es la eliminación de barreras. Dejemos que la tecnología avance. Y eso es esencial. Y ya quiero terminar con 3 conceptos o 3 diferentes casos de uso en el que el CEN, la institución a la que represento, está trabajando con blockchain. El primero es cuando tiene una colaboración enorme con miles de científicos alrededor de todo el mundo y cómo estos científicos hacen el análisis. Ese es un campo perfecto para hablar sobre cómo blockchain puede financiar esto o puede optimizar esto. ¿Vale? Cómo ellos intercambian los trabajos, cómo podemos hacer un accounting de los trabajos, quién está mandando trabajo a qué nodos están recibiendo esos trabajos, cuánto tiempo consumen, cómo monetizar ese tipo de trabajo. ¿Vale? El segundo tiene que ver esencialmente con algo que no se ha hablado aquí hoy en día, que es Decentralized Storage. Es algo muy nuevo en la blockchain. Tenemos IPFS, por ejemplo. Es una tecnología que permite almacenar datos. En el CEN generamos 1 petabytes de datos por segundo. Eso es mucho más de lo que puede generar Google, Microsoft, Apple o Facebook junta. Y no tenemos la tecnología necesaria para almacenar esa información. Y esto es crítico. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estos datos tenemos que filtrarlos y tirarlos. Y no tenemos una segunda oportunidad en la historia de realizar ese experimento otra vez. ¿Por qué lo hacemos? Porque hoy en día no tenemos la capacidad para almacenar esos datos. Este tipo de desarrollo, cuando conllevan un deployment global, ¿no?, es esencial para poder almacenar esos datos y revisarlos una vez que tengamos un nuevo conocimiento de nuevas teorías científicas. Y luego ya por último, para terminar, quiero hablar del último caso de uso, que es un caso que a mí me atañe personalmente porque estoy trabajando con él. Y quiero retomar un poco ese espíritu de Tim Berners-Lee de compartir la información a través de todo el mundo. Hoy en día yo puedo compartir una foto con todo el mundo fácilmente, Twitter y ya está ahí, ¿vale? Pero si quiero compartir un artículo científico sobre blockchain o sobre cualquier otro ámbito, eso no es tan fácil. Tengo que pasar por un sistema que está totalmente centralizado, que existen 4 o 5 diferentes entidades que tienen el control de un oligopolio. ¿Y qué ocurre con ese oligopolio? Ese oligopolio introduce bias dentro del proceso. Introduce limitaciones. Pone retardos que son totalmente innecesarios. Si yo publico un paper hoy, quiero que la comunidad científica lo evalúe hoy. No quiero esperar 1 año y medio, 2 años hasta que el publisher diga quiero publicarlo. Ahora sí tiene sentido. Y que la comunidad entera sea quien evalúe mi trabajo otra vez. Eso es esencial. Y ese es el proyecto que estoy trabajando junto con otros compañeros en el CEN, de la NASA, porque hemos identificado que ese es un caso de uso esencial. Liberamos de nuevo, creamos otra web donde los científicos puedan colaborar. Y no solo los científicos, donde podamos incorporar a la sociedad dentro del modelo. Porque eso es esencial. Satoshi Nakamoto, no sabemos quién es, pero estoy seguro que no era un académico. Porque si hubiera sido un académico, hoy en día no estaríamos hablando aquí. Todavía su paper estaría perdido en algún publisher esperando que llegáramos aquí. Y eso es algo que tenemos que luchar contra.